José, buenas tardes, Buenas mucho tardes. gusto, bienvenido. Eh, pues nos complace que estés con nosotros. Eh, la entrevista tiene como objetivo pues, abordar tópicos distintos a los que de las etapas que has pasado, conocer un poco de viva voz algunas experiencias de tu trayectoria profesional y situaciones que hayas vivido y que nos pudieras compartir. Eh, yo inicialmente te haría una pregunta. Tu experiencia, qué estrategias has seguido para estimular el rendimiento y la productividad en los equipos en los cuales has coordinado? Eh, Entonces, esa es una primera pregunta. La segunda sería, eh, ¿qué valoración tienes del trabajo realizado por el Instituto Electoral Veracruzano y qué áreas de oportunidad ves hacia el futuro, dadas las modificaciones de la legislación electoral? Sí, gracias. Eh, en primer lugar, pues agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes. Asimismo, pues mi reconocimiento por la transparencia en el proceso, apegado a los principios rectores. Eh, Empiezo por la segunda pregunta, la valoración del Instituto Electoral Veracruzano y qué áreas de oportunidad. Miren ustedes, yo creo que el problema que tenemos ahorita, el de confianza en el país, de tipo institucional, también se refleja en el IEP. Y ahí el tema que tenemos es que, de acuerdo a un estudio del Colegio de México, de la encuesta Parametría, sobre los institutos locales, hay un nivel de confianza del 23% y el 51%, bueno, más de la mitad de los ciudadanos entrevistados declaró que confía poco. Por su parte, el estudio del Colegio de México, de la investigadora Silvia Gómez Tagle, establece que el 34% de las personas estima que los consejeros son parciales a favor de un partido político. Esto también corresponde con el propio estudio País del INE, donde se establece que de los 3 estados que menos confianza tienen la población en sus instituciones, a nivel general, es en Veracruz, en Oaxaca y el Estado de México. Y en particular, respecto del tema de la autoridad electoral, solamente el 34%, lo que casa muy bien también con otros estudios internacionales, donde en el índice, por ejemplo, en el índice de democracia, de The Economist, establece ahí que México tiene problemas justamente de democracia sustancial, o como ellos le llaman, no somos una democracia completa o conformada, sino una democracia defectuosa por este tema. Nuestros máximos niveles que tenemos es en organización electoral, en organización de las elecciones, pero parece que el problema aquí es de confianza. Entonces, a mí me parece que en lo que hay que trabajar, y es donde el IEP tiene ese pendiente, es justamente en lograr confianza. En cuanto a las estrategias para estimular el rendimiento y productividad de los equipos que he coordinado, bueno, en primer lugar, mi experiencia ha sido variada en temas jurisdiccionales, en temas del propio Instituto Nacional Electoral, IFE, perdón, en ese tiempo que yo estuve aquí, en el Centro para el Desarrollo Democrático, y también en temas de investigación, que es a lo que me dedico actualmente en la Universidad Veracruzana. Lo que le puedo decir de estimular el rendimiento, me acuerdo mucho del caso de cuando entré justamente al Centro para el Desarrollo Democrático y me encontré, digo, alguien que venía de la experiencia jurisdiccional del 2006, de la elección presidencial y un tema de mucha cuestión mediática y también de mucha crispación nacional, llegar justamente en una convivencia de abogados, llegar a un centro donde había politólogos, donde había economistas, donde había psicólogos, pedagogos, informáticos. Entonces era un mundo ahí totalmente distinto al que yo estaba acostumbrado.
tuve que adaptarme al equipo y después liderar algunos proyectos para hacer bases de datos, por ejemplo, y ahí la cuestión que tuve que impulsar dentro de ese equipo, yo era el subdirector técnico, que era propiamente el subdirector jurídico del centro, porque mi asesoría era en temas jurídicos, hacer que fuera compatible con su actividad el lenguaje jurídico, que a lo mejor yo traía toda una carga de cómo argumentábamos en el tribunal, a lo mejor abigarrada, tuvimos que establecer un nivel de competencia mínimo para que pudiéramos conversar y establecer justamente que el lenguaje ciudadano que podíamos dar para generar acuerdos y hacer un buen esfuerzo de coordinación y de logros, pues se tuviera a partir de estimular al personal. La coronación de ese esfuerzo y de esa estrategia de estimular el rendimiento fue que publicamos aquí, con anuencia de DCEIEC, publicamos el comparativo de la reforma político-electoral 2007-2008 y un estudio también sobre las nuevas facultades del INE en radio y televisión. No sé, consejero, si con eso daría respuesta. Bueno, mi pregunta, o parte de mi pregunta que no ha sido contestada, es qué ventanas de oportunidad ve en el Instituto Electoral Veracruzano, dado el proceso de reforma legal que nos ha llevado pues, a un nuevo sistema electoral. Claro que sí. Mire, yo veo una ventana de oportunidad muy grande en el sentido de hacer planeación. Lo primero que hay que hacer es saber dónde se está parado y qué líneas y directrices va a haber. Aquí, antes había el programa, el PIPEF, que era el eje rector del proceso electoral, ahora es el PICIPEF, que se aplica en el instituto. Entonces me parece que esa es una ventana de oportunidad para poder dar rumbo a lo que se va a hacer en el Instituto Electoral Veracruzano. Otra fortaleza, otra ventana de oportunidad es insistir en la educación cívica. Tenemos el problema de que, de acuerdo al índice de democracia, otra vez lo vuelvo a citar, justamente estamos reprobados en la parte de cultura democrática. Esta es una publicación que hace The Economist, como lo mencioné, y tenemos un 5 de calificación de 10, en donde justamente tenemos que insistir en realizar una sinergia en educación cívica. ¿Esto qué quiere decir? Con acciones muy concretas, acercarse a la ciudadanía, construir ciudadanía. Por ejemplo, está el tema de los colonos. Yo donde vivo, pues tengo vecinos que les gusta platicar sobre temas políticos. Hacemos también sobre lo que hace falta en nuestro propio vecindario. Entonces, acercar justamente el instituto a la ciudadanía, llevarlo también a los clubes, a las asociaciones civiles y políticas, o sea, dar ciudadanía, construir confianza, eso es lo que nos está haciendo falta, y eso se logra solamente a través de una sinergia con el INE, que es el que va a establecer justamente esos incentivos que deben también bajar a toda la estructura de los institutos locales. Gracias. Gracias, José. Después de la reforma del 2007, que entiendo estabas en el Centro de Desarrollo Democrático de aquí del instituto, te pregunto, ¿colaboraste en la redacción de un manual que tenía que ver con el recuento de los paquetes electorales? El recuento, no, a mí no me tocó, ya me habían ofrecido una oportunidad en Jalapa justamente, la magistrada presidenta, y por eso me fui, porque realmente era una oportunidad de seguir en la parte jurisdiccional y bueno, pues había tenido una gran satisfacción participando en el Centro para el Desarrollo Democrático, pero había movimientos, incluso también cambió nuestro director, entonces hubo un ciclo que se cerró y pues seguimos a otro, ¿no? Muy bien, a ver, varios aspirantes en Veracruz sí. Han hablado mucho del tema de la educación cívica, sí. Pero todavía no me queda claro qué quieren hacer allá. Entonces me gustaría que me precisaras con un poquito de mayor amplitud, ¿qué es lo que tienes pensado para este tema de la educación cívica? Bueno,
Ahí, como comentaba hace un momento, me parece que en el informe País también se retoma esta cuestión de la confianza. Entonces hay que hacer una sinergia, confianza, Estado de Derecho, educación cívica. Esto se trata de concientizar al ciudadano de que su voto no solo es el cumplimiento de un deber cívico, ni la participación política, sino que eso pega directamente en su calidad de vida. ¿Por qué? Porque va a elegir a sus representantes populares. Y ese involucramiento al ciudadano va a permitir que se acerque también y responda a la propia autoridad electoral y facilite también su trabajo. Es increíble lo que pasó en la última elección, digo, se los comento porque lo viví en carne propia. Fui presidente de mesa directiva de casilla en el proceso electoral federal y ahí se notó cómo los CAEs sufrieron para que convenciera a la gente de que fuera a ejercer justamente su deber cívico de integrar la casilla. Y después leí algunos análisis donde señalan justamente que muchos de los funcionarios capacitados no asistieron. Y no asistieron y fueron sustituidos, algunos cooptados por los propios partidos políticos porque les ofrecieron un numerario, y eso impidió justamente que hubiera, digamos, una correcta, digamos, bueno, sí fue correcta la integración, pero no fue con los originalmente capacitados, y ahí se desperdició una capacitación que hizo el propio Instituto Nacional Electoral, un gran esfuerzo nacional por capacitar a esos funcionarios. Y esto tiene que ver también con la educación cívica, porque el ciudadano no se compromete en el sentido de que falta concientizarlo en esto que yo decía, hacerlo parte de esta cultura democrática. ¿Actualmente tienes, digamos, relación con los partidos políticos en el estado de Veracruz? No ninguna. Mi relación con los partidos políticos fue como secretario de Estudio y Cuenta en los famosos alegatos que se hacen con los partidos políticos, ¿verdad? Y en capacitación de partidos políticos. Me tocó, de la Sala Regional Jalapa, capacitar equipos jurídicos de abogados de partidos, donde pues tuve la sensibilidad de conocerlos, escucharlos y saber cuáles eran sus inquietudes para justamente llevar los procesos electorales desde el ámbito de litigio electoral. Ya. ¿Con la prensa cómo te relacionas hoy día? De la misma forma, me ha tocado, por ejemplo, en esto de la Sala Regional Jalapa tuvo la idea también del lenguaje ciudadano, traducir un poco nuestras sentencias, como les decíamos, a lo mejor el lenguaje de los abogados a veces lo llevamos a un nivel digamos, que nada más nosotros podemos utilizar palabras complejas por la especialidad del tema también, eso se justifica, pero yo tuve la fortuna de hacer esa especialidad en ciencia política, en derechos humanos, entonces me di cuenta de la necesidad justamente de traducir ese lenguaje. Y con la prensa fue ese sentido donde me acerqué con ellos para traducir un poco el sentido de nuestras resoluciones y que no fueran distorsionadas en los medios. Entonces me tocó capacitarlos en cursos que se organizaron expresamente para periodistas, y también en el tema de medios me ha tocado la experiencia de Pero como que preparar. Como que son dos temas distintos, ¿no? Porque Sí. por un lado me dices que el propósito es traducir las sentencias a un lenguaje, digamos, más asequible al común de la gente. Así es. La pregunta sería si lo lograron, se me hace que no. Pero, y otra es muy distinta, es capacitar a los periodistas o a los académicos o a la gente en general para que pueda leer las sentencias. Eso, Claro. ¿Qué es exactamente lo que hacías? Sí, a mí me tocaba, por ejemplo, explicar una sentencia y colaborar con comunicación social de la Sala Regional, darles los datos mínimos que ellos deberían hacer fluir a la prensa y pues darle justamente ya el sentido periodístico, ¿no? Enriquecerlo con la vía de comunicación idónea. Entonces, ese fue mi papel, ¿no? Colaborar de manera cercana con el área de comunicación social para que se pudiera entender bien el sentido de lo que decidía la sala. ¿Y por qué no la redactan de otra manera? Bueno, ese es el esfuerzo, ¿no? Yo, justamente en mi tesis doctoral,
de lo que hablo es justamente de cómo los tribunales ahí tenemos, bueno, en ese tiempo que yo pertenecía, tenemos la obligación justamente de hacerlo lo más sencillo posible, asequible a todo tipo de público, y sobre todo justificar con argumentos claros nuestras posiciones. Eso fue lo que yo concluí ahí, y tuve esa visión también, a lo mejor un tanto cuanto crítica, ¿no? ¿Qué opinas de la casilla única hoy día? Pronto habrá elecciones simultáneas con Veracruz, Así entonces, es. ¿cómo estás viendo tú la parte operativa de la elección a través de las casillas únicas? A mí me parece que es un ejercicio que definitivamente va a traer ahorro, economización. A mí lo que me preocupa ahí en el tema de la casilla única es, por ejemplo, en la experiencia, en el balance que ya se tuvo de las elecciones, la necesidad que tuvieron los institutos de realizar convenios porque no tenían el financiamiento adecuado por parte de los congresos estatales. Entonces ahí tenemos justamente un área que hay que cuidar en el tema de la casilla única. En el otro, en el de la facilidad para el ciudadano, me parece positivo, y incluso en la capacitación. Eso va a permitir una mejor sinergia entre el instituto y los propios, entre el INE y los OPLES. Gracias. Consejera. Gracias. Pues a mí me gustaría que nos platicaras cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en tu vida profesional, en qué consistió, cuál era tu participación concreta y cómo se resolvió. Okay. Por favor. Gracias, consejera. Sí, yo ya narré una experiencia importante para mí en el Centro para el Desarrollo Democrático, pero una que ahí tuvo que ver con justamente integrarme a un nuevo equipo y con perfiles multidisciplinarios, pero una segunda experiencia es en la Sala Jalapa, la implementación de la reforma. Fue muy completa esa experiencia porque primero me toca analizar aquí en el Centro para el Desarrollo Democrático la reforma con este método que utilizan tanto los politólogos, ¿no? Diferente al método deductivo que utilizamos en el tribunal, y después me toca aplicarla, ya propiamente, resolver los problemas que hubo. En ese momento los consejos distritales empezaron a resolver, sentar los primeros criterios en esa materia, también la elaboración de un manual para, una vez que las salas ya eran permanentes en esa reforma, que los nuevos que estaban llegando, los nuevos talentos, digamos, se formaron, porque muchos venían de la universidad, recién salidos, y incluso sin tener la materia de derecho electoral en la facultad. Entonces era muy remoto lo que conocían del derecho electoral, había que prepararlos, capacitarlos. Entonces hicimos un manual que permitió que el trabajo fuera mucho más fluido, y llegamos a un muy buen resultado en el proceso electoral. En el estudio de las inconformidades las atacamos de manera conjunta, en equipo, y obteniendo buenos resultados también en cuanto a la confirmación que se tuvo por parte de la Sala Superior de las Sentencias en la reconsideración. Otro reto que tengo actualmente es el de organizar, ahora que vino la reforma, ya me toca desde el lado de la academia, digamos, analizar la reforma 2014. Justamente lo último que me ha tocado es organizar con diferentes investigadores de nivel nacional un curso de análisis sobre la propia reforma, y pues ahí me he tenido que enfrentar al tema de la organización logística, la planeación del curso, desde cuadrar los recursos financieros, materiales que se ocupan para un curso de esa envergadura, y obtener al final conclusiones, ¿verdad?, que sirven justamente para nuestra actividad de investigación. Okay, gracias. Sí. Consejero Benito Nací. Gracias, consejera Fabela. José, pues felicidades por tus resultados en este proceso de selección. Es particularmente pues, destacable tu resultado en el ensayo, y bueno, tu resultado en el examen también es muy bueno, así es que son dos cosas de las que debes sentirte muy orgulloso. Yo quería preguntarte sobre la última etapa de tu carrera, que veo que ha pasado de la rama electoral, jurisdiccional, y por un tiempo también aquí en el antes CIFE o INE,
en el Centro de Desarrollo Democrático. Pero veo que en la universidad llevas apenas un año, ¿no? Como profesor, como investigador de tiempo completo. ¿Cómo ingresaste? O sea, ¿por qué perseguir una carrera académica, en primer lugar? En segundo lugar, ¿cómo ingresaste a la universidad? ¿Tienes una plaza de concurso? ¿Eres miembro del SNI? Me gustaría un poco conocer digamos, el lado académico de José Oliveros. Sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, yo tuve la suerte de tener mi primer jefe en la vida profesional, porque yo entré al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a los 20 años y no había terminado la carrera. Entonces tuve la suerte de tener un jefe que era muy académico, justamente. Fue después presidente del tribunal. Entonces, ahí la vida te marca en la circunstancia, en el contexto, y él vio en mí, porque fui su alumno, vio en mí la posibilidad de apoyarlo en las clases de la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo soy egresado de la UNAM. Entonces, ahí fue muy interesante porque yo combiné ambas facetas y me gustaron mucho y nunca la abandoné. Di clases de Sociología General y Jurídica en la facultad, de Teoría del Derecho, y digamos que siempre traje la cosquilla, incluso cuando estuve también aquí en el instituto, en el IFE, entonces IFE, también mi jefe fue comprensivo con esa faceta de mi carrera. Y posteriormente, de hecho, la salida de la sala regional se da porque yo tenía la intención de continuar mi carrera. Había hecho la maestría en Derecho también en la facultad y quería pues culminar con el doctorado, ¿no? Porque pues aparte me gustaba escribir, la investigación, apoyaba a mis jefes en conferencias, alguna ponencia que me mandaban a darla a mí en su nombre cuando no podían por el trabajo. Entonces nunca abandoné realmente esta faceta académica, no es algo nuevo, ¿no? En 2010, como le decía, empecé también a buscar acercarme, como ya mi residencia desde 2008 es en Veracruz, ahí formé mi familia, me casé, pues busqué acercarme también a la universidad, ese campo, porque lo necesitaba yo, de volver al aula. Y bueno, pues hablé con el entonces director de la Facultad de Derecho, y él me dio la oportunidad de dar clases en la maestría de Derecho Constitucional y Administrativo. Ahí empecé mi acercamiento con la universidad. Y claro, pues el próximo eslabón era integrarme justamente ya a la labor docente y de investigación, que pues la Universidad Veracruzana tiene una gran tradición en eso. Entonces, digamos que al mismo tiempo, de manera simultánea, hice mi doctorado, lo empecé en 2011 y lo concluí en 2013. Como le digo, era profesor, tuve el apoyo de CONACYT, ¿no? Como estudiante del doctorado, y una vez que concluyó en 2013, busqué otras oportunidades, ya no se pudo en el tema electoral, y pedí a la universidad que me recategorizara, pero en ese momento me pedían la cédula del doctorado para poder entrar al nivel de investigador, porque el nivel que tengo ahorita es el máximo nivel de investigador de la Universidad Veracruzana. Y bueno, entregué mis programas, mis proyectos de investigación. El que estoy haciendo ahorita se llama La Justicia Electoral en México, Avances y Retrocesos, que está en el Comité para Publicaciones de la propia universidad. Y bueno, pues esa ha sido mi historia académica. O sea, no solo la práctica jurisdiccional, administrativa o digamos en órgano administrativo, sino también teorizar esa práctica. ¿Eres miembro del SNI? No, no soy miembro del SNI, pero estoy participando, sí, para… Sí, es muy pronto todavía. Sí, sí, sí. Pero ya está cerca. Sí, es mi intención y mi meta y creo que lo voy a conseguir en algún momento. ¿Y cuáles son tus áreas de investigación? ¿Cuál es tu agenda de investigación? Bueno, mi agenda de investigación son los derechos humanos. Tuve la oportunidad de estudiar una especialidad en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid. También la combiné con ciencia política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Democracia, ese es un tema que me interesa, el derecho electoral, la jurisdicción, el control constitucional. Esos son mis temas en los que participo
y mis líneas. Incluso he publicado sobre paridad de género, sobre el tema de paridad. He publicado algunas cosas sobre la democracia interna de los partidos políticos. Entonces, más o menos mis temas fuertes son derechos humanos, democracia, derecho constitucional. ¿Y tienes algún tipo de vínculo con el Instituto Electoral Veracruzano? No, ninguno. ¿Cuál es tu visión cuál sería tu evaluación del instituto? Desde tu punto de vista, ¿es una institución que requiere cambios profundos? Y si ese fuera el caso, ¿qué reformas te gustaría impulsar en caso de llegar a ser consejero? ¿O simplemente es adaptarlo a las, digamos, nueva configuración de atribuciones que se desprenden de la reforma electoral? Sí, yo creo que ahí el reto es nacional. Por ejemplo, acaba de salir en un diario de circulación nacional el índice de confianza que hay en los partidos políticos, de desconfianza que ronda el 82% de la propia autoridad electoral, que también se incrementó el índice de desconfianza. Entonces, me parece que ahí Veracruz refleja, tal vez porque ha sido un estado que no ha tenido alternancia, refleja, digamos, que esa situación de desconfianza de una manera con mayor énfasis. Me parece que sí hay que tomar una reestructuración, no solo digamos, de protocolos, de lineamientos, porque al final, pues, esa es la chamba de los consejeros, ¿no? Y lo hacen, lo actualizan. Pero yo creo que el tema de fondo sí es construir ciudadanía, acercar el IEF a los ciudadanos, y yo creo que la manera más fácil es una donde calificamos bien. La herramienta de la transparencia ha permeado en México, y eso en los índices internacionales que les comentaba yo del World Justice Project, por ejemplo, sobre el Estado de Derecho en México, el índice de democracia y el índice de corrupción en México también, de Transparencia Internacional, lo que señala justamente es esa necesidad de utilizar la transparencia que nos califican bien para incentivar la transformación del propio instituto, darle otra dimensión. Muchas gracias, José. Pues, José, muchas gracias. Hemos concluido la entrevista. Pues ahora vamos a entrar en la siguiente etapa. Obviamente, pues serás informado en su momento, pues, cuál es el resultado. Creo que presentamos una etapa compleja, porque hay altos perfiles y pues tenemos que hacer nosotros un esfuerzo de objetividad. Entonces, entramos a esa última etapa del proceso y apreciamos que estés con nosotros. Pues les agradezco mucho su atención y que tengan buena tarde. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Gracias.